Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar una vez más en nuestro canal de YouTube a la historiadora Inés Montano, quien es doctora en filosofía, investigadora y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos I. Ha participado en los documentales España, la primera globalización e Hispanoamérica del director José Luis López Linares. También es autora del libro Proposiciones Temerarias y elaboró su tesis doctoral con el título Los cronistas de Indias en el pensamiento español. Además, es una crítica taurina y sobre este tema cultural de la tauromaquia en la América hispánica, pues estaremos conversando el día de hoy, ¿no? Entre otras cosas interesantes. Así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, Inés. Encantada, muchísimas gracias, como siempre, por invitarme y además sobre todo para hablar sobre este tema. Bueno, el gusto es de nosotros tenerte una vez más en nuestro canal, Inés. Y bueno, antes que nada, también queríamos decirle al público que estaremos hablando sobre este tema de la tauromaquia desde el punto de vista educativo. Sabemos el debate que genera este tema hoy en día, pero lo abordaremos desde el punto de vista histórico y cultural y no queremos entrar en ninguna polémica, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta, Inés, no podría ser otra, y es que se dice, ¿no?, que los primeros festejos taurinos en el continente americano se dan de la mano del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, en junio de 1514, en lo que sería la villa de Nuestra Señora de la Asunción y Baracoa, en Cuba, ¿no? Pero existe cierto debate, ¿no? El historiador cubano Alberto Sauri, que es licenciado también en Derecho por la Universidad de La Habana, recordó que existen otros autores que optan por el año 1514 y otros por 1515, decantándose muchos por esta última fecha y en lugar de Baracoa por Santiago de Cuba. Pero ¿no crees, Inés, que es más lógico que las primeras fiestas taurinas se hayan llevado a cabo en la isla de la Española, que fue el primer punto donde se asentaron los españoles a finales del siglo XV? Sí, exactamente. Es decir, aquí, aquí también es como el debate de los cronistas, ¿no? Si vamos a definir quién es el cronista, pues nunca sale ni diccionario ni ninguna otra obra. Y aquí pasa un poco lo mismo, porque este aspecto no muy positivista en el sentido de quién fue el primero, es, también hay un gran debate, ¿no? Entre qué universidad fue la primera, la de México o la de Lima. En este tipo de debates yo preferiría no entrar simplemente porque nunca lo vamos a saber, porque el juego de cañas y lanzar a los toros pues fue una cosa tan tradicional que se ha llevado a América y en la cual también incluyeron inmediatamente, participaron también la población indígena, se integró inmediatamente y entonces, si vamos a buscar dónde se celebró por primerísima vez, estamos perdidos, no nos va a dar tiempo para nada. Además, luego, por ejemplo, hay también debate dónde se celebró la primera fiesta taurina, por ejemplo, en Venezuela, porque muchos señalan la isla Cubagua, ¿no? Donde se celebró el primer festejo taurino, celebrando, por ejemplo, el nacimiento del futuro Felipe II, etcétera, etcétera. Es decir, que el festejo, yo creo que lo fundamental de esto, el festejo, tal y como se conocía en España, se llevó a América y se adaptó tanto a la población como también al ganado, porque también la materia se iba cambiando, se iba variando, ¿no? Con el tiempo y con las condiciones climáticas y todo esto. Hay que decirlo, ¿no? Pero la tauromaquia fue la primera actividad física y recreativa de la América hispánica, ¿no? Inclusive la Iglesia Católica intentó prohibir este primer deporte en reiteradas oportunidades bajo pena de excomunión. Sin embargo, la corona de Castilla hizo caso omiso, ¿no?, a las bulas papales. Y los religiosos castellanos también percibieron importantes sumas de dinero con su participación en la organización de estas actividades. Háblanos un poco de estos roces en aquella época entre la iglesia y la monarquía hispánica por los toros. Sí, eso es muy interesante porque ahora estamos en un momento cuando, o sea, decimos que ahora los toros están en peligro, el festejo está en peligro, el hecho cultural, ¿no? de la tauromaquia también peligra.
pero es que no es ahora, no se me ha inventado nada. El festejo taurino siempre ha sido al borde, ¿no? Por así decir, al borde de extinción o también cobrando popularidad muchas veces, o siempre siendo, ¿no? El momento polémico. Y lo ha sido durante siglos. No ha habido nunca un momento tranquilo, por así decir, en cuanto a la fiesta. Siempre despertaba estas pasiones. ¿Qué vamos a hacer? Y precisamente uno de los momentos más interesantes no es precisamente pues, lo que he mencionado en 1527, 28 por ahí. Se celebró, por ejemplo, uno de los festejos más importantes, ¿no? En el sentido histórico de festejo, que es la isla Cubagua, ¿no? Que es el nacimiento de Felipe II. Y precisamente Felipe II, el rey, ¿no? Fue la persona, no era un apasionado de tauromaquia, de festejos, pero fue el monarca que respondió a la bula papal que prohibía los toros y que prohibía, además, de una manera tajante, ¿no? Prohibía los toros. Entonces él respondió, mire, pues este festejo está es una tradición tan importante, es una costumbre tan antigua que solo se puede quitarla, ¿no? Es que está en la sangre de los españoles, entonces no se puede quitarlo. Entonces, esta bula nunca se ha aplicado. En España, quiero decir en España, en los reinos de España peninsular. Pero esta bula, siendo bula papal, pues ha sido enviada, por ejemplo, a los virreinatos. Y en Lima, en la capital del virreinato peruno, que ha ocupado Ujú. prácticamente todo el territorio de América, del continente América del Sur. Entonces, en Lima, el arzobispo Loaiza, pues hizo pública esta bula. Y el virrey Toledo se quejó a Felipe II porque al hacer esta bula pública prohibiendo los festejos, estamos hablando de los años 1550, 60, esta década, ¿no? Entonces, al hacerlo público esta bula, el arzobispo, sin contar con el virrey, pues el virrey se enfadó porque se ha montado un malestar, ¿no? Se ha creado un malestar en la sociedad porque, claro, no hay fiesta sin toros. Ujú. Ya en aquella época se estableció esto, ¿no? Hay una fiesta, hay una llegada del virrey o coronación o cualquier otro festejo, ¿no? De menor categoría y hay toros. Entonces, claro, esto fue como una expresión de esta sociedad mestiza. Además, el propio festejo integró era uno de los festejos que permitía la integración y colaboración de todos los estratos. Los más populares, ¿no? Los caballeros iban pues representando la nobleza. Los indígenas de a pie les ayudaban. Luego los mestizos, que muchísimos mestizos, por ejemplo, tenían las ganaderías de toros. Entonces Ujú. era también como aglutinar, ¿no? Mostrar la colaboración que se creaba en torno a la fiesta. Y aparte de esto, muy importante, muchas veces los toros que mataban durante el festejo los donaban a los hospitales o los monasterios para los pobres y para las obras de caridad. Es interesante lo que señalabas anteriormente, ¿no? De la primera fiesta taurina en territorio, el actual territorio venezolano, ¿no? Que se realizó en el año 1527 en la ciudad de Nueva Cádiz, ¿no? En la isla de Cubagua, y se conmemoró el nacimiento del príncipe de Asturias, que era el hijo de Carlos I de España, Felipe, el futuro Felipe II. Esto, claro, hay varias versiones, una de ellas del periodista Miguel de la Cuadra. Eh, pero en otras partes del continente, pues también se dieron festejos, ¿no? Vemos como a Sí. mediados del siglo XVI los toros bravos son llevados, se dice desde Navarra hasta México, por orden de Juan Rodríguez de Altamirano, que era propietario de la finca de Atenco, en la quinta carta de relación de Hernán Cortés, que escribió al emperador Carlos V, que es de 1526, el conquistador mencionó también que se corrieron toros y que se Exacto. realizaban otras fiestas de cañas con motivo de la festividad de San Juan. Muchos dicen que estos son los antecedentes, ¿no? Del inicio de tauromaquia
de la Nueva España. Y también podemos hablar del virreinato del Perú. Se dice que las primeras noticias del toros de Perú datan de 1538 con las Ujú. celebraciones de la victoria de la batalla de las Salinas, ¿no? Dato Sí, aportado por Ricardo Palma en Tradiciones ujú. Peruanas, ¿no? Y también Sí. este mismo autor menciona que la primera corrida de toros se celebró en 1540 con motivo de la consagración de los santos óleos del obispo Vicente Valverde, en la que se dice, Inés, que rajoneó Francisco Pizarro, ¿no? O sea, Claro, increíble todas estas exactamente. historias de estas primeras fiestas en continente, ¿no? Sí, 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 sí. No, hay muchísimo. Además, hay mucho también, claro, muchos historiadores se ocuparon de este asunto y, claro, encontramos muchos testimonios en los propios textos y además en los libros que ya tenemos, ¿no? En la bibliografía actual. Por ejemplo, la finca Atenco que mencionaste pertenecía al primo de Hernán Cortés. Entonces, Juan Gutiérrez Altamirano fue primo de Hernán Cortés. Entonces, él creó, ¿no? La ganadería de todo tipo porque él, pues, trajeron los mejores ejemplares de ganado de todo tipo, bovino, caballar, lanar, y evidentemente los toros. Y justo los toros seleccionados, como bien mencionaste también, de la casta navarra, que es para darnos cuenta, los toros de la casta navarra no han pisado el ruedo ya hace más de 100 años, porque la tauromaquia moderna, ¿no? La tauromaquia que empieza a principios del siglo XX, eh, es distinta. Hay que entrar en el terreno de toro y estos toros, los toros navarros, son como más chicos, pero son tan revoltosos que, claro, ahí hay que ser muy bien preparado, ¿no? Hay que estar muy bien preparado, muy, muy atento y son muy complicados de lidiar. Pero en México, gracias a esta exportación, ¿no? De ganado precisamente de Navarra, existen todavía encastes que tienen la morfología precisamente de este encaste que está al borde de desaparecer prácticamente, ¿no? Entonces también desde este punto de vista, si quieres, ecológico-biológico o zootécnico, si entramos en esto, también es una cosa muy importante, ¿no? Y luego, si hablamos de las crónicas, por ejemplo, la crónica de Suárez de Peralta, Noticias históricas de Nueva España, ahí está describiendo pues también varios festejos y dice que en algunos se encerraban como 70 o 80 toros, de los que traen además muchos toros. Y esto sucedió tanto por todo el territorio, ¿no? Por todo el territorio de Hispanoamérica, como escapaban, algunos siempre Sí, escapaban. Entonces, el famoso ganado cimarrón. exactamente, exactamente. El toro criollo, el ganado cimarrón, que se adaptó perfectamente, ¿no? También al adaptarse, ¿no? A los climas distintos, a insectos, todo lo que hay. Entonces, podemos imaginar la fuerza que tenía, ¿no? El ganado. Además, nunca han visto un hombre. Entonces, para los festejos combinaban algunas reses traían de las ganaderías, pero los otros iban unos cuantos valientes a buscar, ¿no? Es como describe Suárez de Peralta a los toros, como decía él, que los traían de los chichimecas, escogidos, bravísimos, de los que a causa de que se debe de haber toro que tiene 20 años y no ha visto un hombre, que son cimarrones, justo, ¿no? Entonces, este es otro aspecto, ¿no? También zootécnico de este asunto. Es importante esto que hablas, ¿no? Sobre la ganadería y con la relación que guarda con la fiesta del toro, ¿no? Porque se dice que los primeros toros de Lidia que llegaron de Castilla a lo que hoy conocemos como Venezuela, llegaron a través de la isla de la Española y en Ujú. el actual estado Guárico, en Uberito, Cristóbal Rodríguez fue el primer ganadero continental de territorio venezolano, formó un hato de toros de Lidia en el año de 1548. Háblanos un poco de cómo las haciendas y los hatos son tan importantes en este proceso con la tauromaquia, ¿no? O sea, la cría del ganado con su conexión con la tauromaquia. En este caso, pues
como diría, hay documentos, pero claro, la descripción precisa, ¿no? De cómo han sido las haciendas y cómo ha sido el proceso de crianza del toro, se puede reducir a estas dos, no a estos dos aspectos. Es decir, las ganaderías que tenían un apartado de los toros bravos y otro, los festejos populares, totalmente populares, no en las capitales, no en los pueblos y tal. Esto sí que todo toro provenía de este ganado criollo o cimarrón. Es decir, el ganado que escapaba y se adaptaba perfectamente y como describía, por ejemplo, Suárez de Peralta, que no ha visto nunca a un hombre. Entonces, muchos especialistas, o como hoy día podríamos llamar mayorales, ¿no? Picadores, tenían que ir, no lo llamaría de caza, pero en busca, ¿no? De estos toros cimarrones para traerlos a los pueblos y entonces poder correr toros, jugar cañas, a lancear o lo que sea, ¿no? Pero porque hay el principio, ¿no? Porque al principio, en el siglo XVI, la fiesta llega eh, a Hispanoamérica y se adaptan, ¿no? Y entonces y va el desarrollo un poco paralelo también a lo que hay en España peninsular, quiero decir. Y luego el siglo XVIII va marcado por varias prohibiciones, pero claro, las prohibiciones, por ejemplo, ni siquiera se cumplían en la España peninsular. Muchas veces también los propios reyes prohibían, por ejemplo, no se puede, las ordenanzas del siglo XVIII, no sobre todo de la dinastía de los Borbones, pues no Ujú. se puede hacer festejos en Madrid capital. Pero claro, 1 kilómetro fuera de la capital ya hay varios festejos, no hay ningún problema en celebrarlo. Y luego hay otra ordenanza, creo que era de Fernando VI, sí, que decía, bueno, no se puede celebrar ningún festejo taurino si no es benéfico. Entonces, claro, se crean casas de misericordia y Ujú. celebran todos los festejos que creen, que quieran, ¿no? Entonces, y en lo que quería, lo que me justo no quiero irme de la pregunta muy importante que has hecho, ¿no? Esta vinculación del toro y de la fiesta, Ujú. porque el propio toro, aunque parezca, ¿no? Necesita solamente el estado salvaje para ser apto para la lidia, pero en realidad no. El toro de lidia, el toro bravo, es el proceso de selección muy importante. Entonces, en los territorios enormes de Hispanoamérica, lo que sucedió durante varios siglos es que tenían que lidiar al toro precisamente cimarrón, salvaje, y esto causó muchísimas muertes, muchísimas más que, por ejemplo, no entre los diestros peninsulares, porque en España peninsular procedían todo el ganado que se lidiaba, procedía de las ganaderías, ¿no? Pero en América muchísimos toreros tenían que cuajarse lidiando a este toro absolutamente salvaje y entonces el número de las bajas era muy importante y justo por ahí y como era un atractivo muy grande para la población, ¿no? Para la mayoría de la población. Entonces, los profesionales, si había bajas entre los profesionales, las bajas en los festejos populares entre la población indígena, por ejemplo, el arzobispo Loaiza, Ujú. que quería que se cumpliese esta bula, ¿no? En el siglo XVI, decía, eh, pero hay que hacer algo porque a los muchos indígenas, a los muchos indios, a los que estamos, ¿no? A los que hemos integrado ya forman parte de la sociedad y tal, y que tenemos que seguir cuidando. Resulta que a muchísimos se lanzan ¿no? en estos festejos a participar y los matan. Entonces hay muchísimas bajas entre la población y por esto precisamente tan reiteradamente en el siglo XVI y también en el XVII, la Iglesia se oponía a este tipo de festejos populares. Es interesante esto que nos cuentas, porque en muchas de las capturas de este ganado cimarrón
nacieron algunas, digamos, técnicas como la de los toros coleados de los llaneros en Venezuela, que también se da en otras partes de Hispanoamérica, ¿no? Por eso es que me llama mucho la atención, ¿no? De cómo la cultura nace justamente a través de la historia y de todos los hechos. Pero hablando también otra cosa que dijiste es interesante, Inés, sobre las crónicas de Suárez de Peralta, ¿no? También existen otras crónicas como las de José Oviedo Ibáñez, que son muy interesantes, ¿no? Y con tu permiso, voy a hablar un poco de esta crónica, ¿no? Y es cuando el conquistador español don Diego de Lozada se lanza a la conquista del Valle de Caracas en 1567 y hace una parada en la población de Nirgua, lo que es en el actual estado de Yaracuy, que bautizaría el sitio como Nueva Jerez sí, Mm, como Nueva Jerez, ¿no? El 20 de enero. Y aprovecharía para conmemorar la fiesta de San Sebastián, ¿no? Que lo sí, consideraba como un protector para los conquistadores. Y en medio de esos festejos, Inés, se realizaron algunas actividades taurinas, ¿no? Por lo que pudiera considerarse como la primera fiesta taurina en tierra firme venezolana, ya que anteriormente hemos citado la de la isla de Cubagua, ¿no? Y ujú, con respecto a a la celebración llevada a cabo por Diego de Lozada en honor a San Sebastián en la población de Nirgua, citamos a José Oviedo Ibáñez en su obra Historia de la Conquista y la Población de la Provincia de Venezuela, que es del año 1723. Cita lo siguiente: todo el año de 66 gastó Lozada en buscar armas, solicitar pertrechos y proveer de las demás municiones necesarias para el mejor apresto de su ejército. Y a principios de enero del 67 salió del Tocuyo con su gente y recogiendo de camino lo que tenía prevenida en Barquisimeto. Pasó a la Villa Rica, que después se llamó la ciudad de Nirgua, donde con toros, cañas y torneos y otros regocijos militares, celebró con los caballeros de su campo el día 20 de enero la fiesta de San Sebastián, escogiéndolo como patrono y abogado contra el mortífero veneno de las flechas, accidente de que tomó principio la costumbre que hoy observa la ciudad de Caracas de celebrar todos los años en su catedral la fiesta de este glorioso mártir, manteniendo, aunque con tibieza, las memorias del beneficio en los cortos obsequios que tributa a su culto. Quisiera saber, Inés, tú como especialista de los cronistas en América, ¿qué otra crónica, además de la que acabas de citar de Suárez de Peralta, podríamos resaltar con respecto a las festividades de los toros en América? Ah, pues es que aquí estamos en un terreno, ¿no? Si hablamos de las crónicas, o sea, de la gente que describe simplemente la vida, ¿no? En cualquier parte de Hispanoamérica, ahí tenemos que ir pescando estos episodios, porque no hay, ¿no? Porque formaba parte de la vida cotidiana, entonces, claro, ellos lo que estaban describiendo, lo que estaban viviendo. Entonces, las obras dedicadas donde más podemos encontrarlo es en la descripción oficial. Muchas veces estaba escrita, ¿no? Por un cronista oficial de la coronación de rey, ¿no? De rey de todo, de todas las provincias ultramarinas de España peninsular, o la llegada de los virreyes. Entonces, si vamos a estos textos, ahí encontramos la descripción más detallada. Luego, ¿qué más tenemos? Porque aparte de esto, tenemos, por ejemplo, a Juan de Valencia. Juan Ujú. de Valencia, que es un tratadista, ya no estamos hablando de la crónica como tal, la descripción, ¿no? De la vida, por ejemplo, en Perú o en Colombia o en Venezuela. Estamos hablando del tratadista, que era uno de los primeros regionadores, nació en Lima en 1605 y luego vivió muchísimos años, no me acuerdo si ha regresado a Hispanoamérica o vivió en la corte, vivió en Madrid, ¿no? Y escribió las reglas para torear Ujú. y es uno de los primeros tratados, ¿no? Es uno de los primeros diestros que salió de América y celebró muchísimos festejos, pues en la corte prácticamente, ¿no? Es decir, también este intercambio que siempre ha existido. Y luego hablando también de los documentos oficiales, pues
escogiendo, lo podemos encontrar en estos documentos de la época precisamente del conflicto por la bula papal o en el siglo XVIII. Por ejemplo, el virrey Manuel Amateo de Junín escribió una memoria de gobierno donde también citaba los festejos, esto ya estamos hablando del siglo XVIII, y decía la propensión de los españoles a las corridas de toros, y españoles refiriéndose a españoles de ambos lados del Atlántico, porque antes no había Sí, claro. distinción. Claro, a las corridas de toros es igual en toda la extensión de los dominios de su majestad. Y en esta capital, Lima en este caso, regularmente gustan de semejante entretenimiento. Entonces, es más o menos no es decir, no es una labor fácil, esto es buscar por aquí, por allá y o referirnos directamente a los tratados de para torear, reglas para torear o también tratados de montería, que muchísimas veces ahí también aparecen, ¿no? Las descripciones de caza y también las descripciones de los festejos o algunos lances, algunas técnicas que utilizaban para manejar, ¿no? este ganado. Es importante esto que estás señalando, ¿no? Sobre aquellas reglas que surgieron en el siglo entre el siglo XVII y XVIII, en lo que alcanzó su, hay que decirlo, su máxima expresión ética y estética, ¿no? Como el arte del toreo que conocemos hoy, que como hemos dicho desde el principio, pasó a América con el descubrimiento y como parte del gran bagaje cultural de una de las más importantes epopeyas de la historia. Y es importante que nos hables, ¿no? De estas reglas que surgieron en aquella época en comparación con las reglas que nos nombraste antes de principios del siglo XX, ¿no? Ujú, ujú. A ver, las normas y las reglas prácticamente pues han sido plasmadas por Pepe Illo en el siglo XVIII, ¿no? Además, aquí no podemos no mencionar varias plazas que surgieron en Hispanoamérica en aquella época, igual que Real Maestranza de Sevilla, por ejemplo, la Plaza de Hacho, construida en 1766. Es decir, el siglo XVIII, a pesar de la aparente eh, como prohibición o ¿no? de los monarcas, de los festejos, en realidad ha sido el siglo donde se plasmaron estas normas, ¿no? Y el primero es Pepe Illo. Luego, la transformación fundamental en el siglo XIX con Montes, que también escribe, ¿no? Pone por escrito él o su amigo, en quien sea, ¿no? Porque todavía se discute si él mismo escribió las reglas, pero el asunto es que estas reglas siguen siendo la base fundamental de la tauromaquia. Lo que sí que cambia, porque tauromaquia es no solamente es el momento festivo, ¿no? El momento de celebrar algo, Ujú. sino también es un momento, sobre todo si estamos hablando del festejo reglado de hoy día, ¿no? De una corrida reglada, es una expresión artística eh, de un ser humano. Y cualquier artista o ensaya muchísimas veces antes de hacer algo, un músico o pintor, si le sale algo mal, no lo muestra al público. El torero tiene que mostrarlo, o sea, no tiene otra opción y además tiene que estar con un material, por así decirlo, con su contrario, que es un toro, y apechugarlo en aquel momento ante el público. Entonces es un arte muy difícil, ¿no? Actualmente, con lo cual las reglas plasmadas en el siglo XIX actualmente ya siguen siendo la base, pero claro, es ahora, actualmente, tanto en Hispanoamérica como en España, porque hay muchísimos toreros Galdós, Joaquín Galdós, Colombo, fonsecano, mexicano, peruano y muchísimos toreros jóvenes que aparecen en los ruedos, tanto en América como en España, que precisamente son artistas, ¿no? Y esta expresión estética, podríamos decir, ¿no? De miedo prácticamente, este vencer el miedo, claro que esto ha cambiado. El propio toro también ha cambiado, como la bravura
Es Ujú. una creación, esas dos cosas, ¿no? Por un lado, dejar al toro intacto porque no hay un animal que tenga mejor vida que un toro de lidia, pese lo que pese, reconocerlo, pero es un animal que tiene una vida regalada durante todos ¿no? los años de la vida que tiene. Y además luego tiene la posibilidad, porque animal, por mucho que lo queremos humanizar, seguirá siendo un animal, entonces tiene la oportunidad, ¿no? También de defenderse y hasta prácticamente de matar, ¿no? Es decir, es una muerte que recibe el toro, es una muerte de un héroe. Además, tiene la posibilidad de sobrevivir gracias a su bravura. Los indultos siguen existiendo. Entonces, actualmente el tratado más importante que está en la base pues es del Montes del siglo XIX, pero ¿por qué? Porque todavía pues no ha surgido algún otro diestro que pueda plasmar, ¿no? estas nuevas normas más estéticas, más estilizadas del toreo de hoy, pues por escrito simplemente. Es importante lo que hablabas ahora, ¿no? De las plazas, porque se sabe que para el siglo XVIII la población de Barinas, la Plaza Mayor, estaba iluminada con lámparas de aceites en las noches y hacían obras de teatro con motivos religiosos o comparsas de enmascarados según la celebración, pero en cada una de las fiestas había espectáculos taurinos que durante el rajoneamiento solían morir 10 o 12 toros alanceados por jinetes y animados por el público, ¿no? Con algarabía y aplausos. ¿Qué tan importantes eran las plazas mayores en las corridas de toros en aquella época? ¿Y cuál fue la primera plaza exclusivamente de toros del continente americano? Eh, pues ahora me pillas precisamente porque ¿cuál sería la primera y Sé que fundamental en Perú todavía dedicada a existe una, hay una en pie, que creo que la nombraste hace poco, ¿no? el Hacho, la plaza de el Sí, Hacho? Sí, exacto. sí, sí, sí. Esta plaza sí, porque es 1766 y es una plaza exclusivamente dedicada, ¿no? Es la época de las maestranzas, maestranza de Sevilla, aparece maestranza de Ronda y también esta la misma tradición, pues ya llega a América y la plaza de Hacho, pues es una plaza que sigue en funcionamiento, igual que la maestranza de Sevilla, ¿no? A ver, y yo no me atrevería ahora a decir que es la primerísima, no dedicada a esto, no Pero lo sé. es una de las que se mantienen de la época. Exactamente, esto sí que es verdad. Pero durante precisamente los siglos XVI y XVII son las plazas mayores que son, no, y las calles cercanas que se utilizan para los festejos. Además, hubo muchísimos conflictos también con la iglesia porque siempre en la plaza mayor que está la catedral. Y entonces había arzobispos o obispos, dependiendo de las ciudades, que dicen, vamos a ver si está frente a la catedral, no vayáis a celebrar aquí el festejo este de Taurino, ¿no? Por otro lado, hubo otros varios obispos que aceptaban, además salían no con toda representación y pompa a los balcones de los palacios que rodean las plazas mayores y entonces presenciaban estos festejos. Es siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido polémico eso. Si lo prohíben, polémica. Si lo permiten, polémica por otro lado. Entonces, y claro, las plazas mayores pues eran el epicentro. Y luego en el siglo XVIII, cuando ya aparece cada vez más y más público y ven que las plazas, por ejemplo, o las plazas mayores, o también montaban muchas veces las plazas temporales, Ujú. eh, se dieron cuenta de que muchísimo mayor rendimiento podrían sacar, ¿no? los empresarios de aquella época, mayor rendimiento podrían sacar con una inversión importante en una plaza estable, o sea, una plaza, ¿no? de mampostería, etcétera, etcétera. Y entonces es cuando, en el siglo XVIII, sobre todo en América en la segunda mitad, empiezan las plazas ya no portátiles ni temporales y sacan las plazas de toros fuera, ¿no? Un poquito a las afueras de la ciudad, lo que fue también la maestranza de Sevilla, estaba en las afueras, en un barrio que no prácticamente no había casas. Es curioso, Inés, porque este tema de las plazas de toros, muchos pensarán que la plaza de toros más grande del mundo se encuentra en España y no. La plaza de toros más grande del mundo se encuentra al otro lado del charco, precisamente en la Ciudad de México. Háblanos un poco de estas plazas de toros, ¿no? De cuáles son las más importantes a nivel del continente americano.
Pues las plazas de toros más importantes, hay dos criterios, ¿no? Por un lado podríamos ir, ¿no?, por el tamaño. Por ejemplo, la Plaza de Toros de Valencia en Venezuela también es muy grande, ¿no? Entonces, si vamos por el tamaño o también por los festejos, por las ferias que se Ujú. celebran, ¿no? Por ejemplo, Manizales, Cali, luego Maracay, por ejemplo, Maestranza de Maracay. Esa es una plaza importante, pero la Plaza de Toros de México, claro, al mencionarlo actualmente, también tenemos que decir que es una plaza que está cerrada. Han perdido la temporada y entonces aquí nos encontramos, ¿no? Ya la plaza es importantísima, por ejemplo, la plaza em, además la Plaza de México es una plaza importante por toda la historia que tiene, ¿no? La inauguración, los diestros mexicanos con Manolete, la inauguran en el año, si no me equivoco, 43. Hay una película bellísima, por ejemplo, que se llama El Torero, sobre la vida, y además lo protagoniza el torero Luis Procuna, el torero Creo que diestro de ello mexicano. hiciste un vídeo, ¿no? Para Red Hispánica, si no me equivoco, de esta Sí, película. justo, justo, Ujú. justo. La pueden ver en el canal Exactamente. de Red Hispánica, les recomiendo esa crónica que hiciste de la película. Muchísimas gracias. Sí, porque me sorprendió. Es muy interesante cuando no es frecuente que el propio diestro, el torero, narra su llegada a la plaza. Quiero decir, y a través de esta llegada a la plaza narre su propia vida, todos los miedos, todo lo que, no, toda la lucha que implica esta profesión tan difícil. Y entonces, las plazas destacan, por ejemplo, la plaza de Caracas. En 1914 ahí toreó el padre de Manolete, Manuel Rodríguez. ¿No? También Sí, el nuevo circo de Caracas, el que nuevo era muy circo de importante esa Caracas. plaza. Sí, Lamentablemente creo que ya no existe. desde 97 está cerrada, Sí. exactamente, exactamente. Por eso es muy complicado decir, ¿no? A ver, vamos por el tamaño, por los sucesos o por todavía las plazas que están funcionando, ¿no? En funcionamiento. Porque Ortega dijo una vez en una obra, dice, a ver, si escribimos la historia de la tauromaquia, a través de la tauromaquia se puede escribir la historia de España, pero esto tenemos que darle mayor relieve a esta expresión, porque a través de la historia de la tauromaquia se puede escribir las historias de todos los países de Hispanoamérica. Viendo, ¿no?, las plazas, las que siguen en pie, las que están cerrando, las que están abriendo, ¿no? Restaurando y todo esto. Es todo un proceso complicado. Y también en el siglo, por ejemplo, en Venezuela, ¿no?, en el siglo XX hubo un problema. Tuvieron que en 1968 crear una asociación. ¿No?, de criadores de toro de lidia, una asociación parecida que existe también en España, ¿no?, desde principios del siglo XX. Y la crearon porque hubo un momento que, por los intereses políticos, ¿no?, empezaron a exterminar prácticamente este ganado criollo o ganado cimarrón, el ganado bravo también. Y claro, tuvieron que también exportar traer muchos toros, no no muchos, pero algunos toros de España precisamente para mantener no Sí, el las ganado. festividades, ¿no? Y el festejo, exactamente, exactamente. Entonces, también no podemos olvidarnos de grandes figuras, ¿no? Morenito de Maracay es uno de los más recientes, pero César Girón, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes, y Jesús Enrique Colombo, Diamante Negro y Ujú. muchísimos más, muchísimos más. Sí, es interesante esto que dice, ¿no? Porque vemos como hasta no hace mucho, inclusive hasta la primera mitad del siglo XX, la tauromaquia era considerado el deporte nacional, ¿no? De los países Exacto. hispanoamericanos, y que toreros como el venezolano Luis Sánchez, llamado Diamante Negro, que lo acabas de nombrar, eran considerados una estrella, ¿no? Como puede ser Sí, considerado hoy en día Lionel Messi o Neymar, ¿no? exacto. Y fue recibido por multitudes en 1947 en Caracas, en el Nuevo Circo, ¿no? Y hay que decirlo, los toros en el siglo XX llegaron a ser como lo que hoy en día es el fútbol, ¿no? Sí,
sí, sí, sí, exactamente, exactamente. Y todo el siglo XX, ¿no? Ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX, además es cuando hay más intercambio entre, es curioso, ¿no? Pero el siglo XIX es cuando más intercambio aparece entre los diestros, ¿no? De muchísimos diestros españoles que han ido a América. Por ejemplo, no podemos olvidar de Manuel Domínguez, que era un torero que pasó muchísimo tiempo en América, en varios países hispanoamericanos, y claro, toda su vida es para llenar todo un libro entero, ¿no? Porque nació en Gelbes, cerca de, ¿no? en la provincia de Sevilla, fue educado en humanidades, sabía latín porque, por su tío que era sacerdote, pero luego finalmente se dedicó, ¿no? a la tauromaquia y pasó muchísimos años pues por la zona de Montevideo, ahí participó en muchísimos festejos, estuvo en Argentina y sobre todo en la región, ¿no? de Uruguay y Argentina. Y entonces, y prácticamente se dedicó a los labores también de campo, ¿no? De Ujú. estos manejo de ganado y todo esto. O sea, el siglo XIX es muy prodigioso en estos personajes que se iban de España, ¿no? Y se dedicaban precisamente a los toros o al manejo de ganado bravo. Sí, llevaban su experiencia en España Ujú, a ujú, América, ¿no? Y en América hay que decirlo, entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, pues era un continente, Hispanoamérica, con muchos recursos económicos. Pero ujú. bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, Inés, y bueno, como última pregunta quería que me dijeras tu opinión sobre el futuro, ¿no? de la tauromaquia, no solo en la América hispana, sino también en España, inclusive en el sur de Francia es practicado y en Portugal también. ¿Cómo ves el futuro de de la tauromaquia en nuestros países hispanos? Mm, a ver, solamente en Hispanoamérica solamente he asistido a toros en la Plaza México durante varios años, pero solamente ahí. Luego, en España, por ejemplo, pues la temporada pasada he asistido a más de 90 festejos. Esta temporada ya llevo otros veintitantos más. Es decir, que ves, ¿no? un poco qué es lo que hay, si se llenan las plazas, no se llenan las plazas. Y es muy complicado porque, como hemos señalado, ¿no? anteriormente, históricamente es un asunto que siempre ha sido cuestionado, debatido, prohibido o todo lo contrario. Entonces, el futuro, yo no sé, como la canción de Antonio Molina, podríamos decir muy oscuro, pero, pero no creo recrearme en esto porque yo, por ejemplo, en mes de enero escuchaba por la radio en directo los toros desde Manizales, de otras ferias de Cali, por ejemplo, hoy no ha podido celebrarse el festejo en Puebla, desgraciadamente, pero ayer celebró un festejo magnífico en Durango, donde, por ejemplo, Antonio Ferrera, un diestro español, eh, ha sido triunfador, ¿no? de la tarde. Entonces, por un lado, hay mucho debate y parece una cosa problemática, pero yo creo que la tauromaquia, los toros, es un asunto, precisamente es un asunto popular. Y yo creo que no hay que elevarlo a este tipo de debate. Quien quiera asistir, que lo asiste. Y si, pero las prohibiciones o los ataques contra esta manifestación cultural que tiene miles de años de historia, eh, Sí, porque data desde no la tiene época interés, de los romanos, claro, ¿no? exactamente, exactamente. Y la Grecia antigua ya empieza, ¿no? Ya empieza toda esta mitología en torno al toro y los juegos también, Minotauro, ¿no? Las propias figuras míticas que existían. Entonces, esto es, si no hay interés, por sí mismo desaparece.
pero si hay interés, si la gente ves que la gente llena las plazas, que hay unos artistas muy importantes, ¿no? Que además, si quitamos tauromaquia, tenemos que quitar una gran parte de literatura, de poesía, de pintura, tanto en España como hispanoamericana, de todo el mundo hispánico y del mundo francés, como bien has dicho, y portugués también. Es decir, y quitamos además la riqueza porque el toro bravo no se puede mantener si no hay festejos. Es algo que si el toro vive solamente en el campo, no es un toro bravo, porque el toro bravo tiene que probarse, tiene que lidiarse, tentarse, todo esto que existe, ¿no? En torno al toro, y además el toro mantiene las dehesas, que son los únicos ecosistemas que permiten la convivencia de, ¿no? de animales absolutamente, y además no solamente la convivencia de animales salvajes con los animales, por así decir, medio domésticos, ¿no? Como el toro bravo, sino también por mantiene la limpieza de estas dehesas, porque hay muchas zonas, por ejemplo, en España actualmente, que hay muchos incendios y todo, simplemente porque no hay nadie ahí, ¿no? Y el toro bravo como un animal, solamente vivir en este entorno lo limpia prácticamente, podríamos decir, ¿no? Como ¿no? Comiendo todas estas hierbas o lo que sea. Entonces es muy complicado, pero yo tengo la esperanza de que el futuro sí que la tauromaquia tiene futuro, tanto en España como en Francia y también evidentemente en Hispanoamérica, a pesar de las decisiones político-ideológicas que se tomen en contra de ello. Bueno, últimamente ha habido buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, en la Feria de San Sebastián de San Cristóbal, en el Táchira, en Venezuela, pues otra vez está resurgiendo, ¿no? Estas celebraciones taurinas y bueno, ojalá que poco a poco pues vayan resurgiendo, ¿no? Porque lamentablemente, como tú bien lo dices, a veces esta celebración cultural pues se ve manchada por peleas ideológicas, ¿no? Políticas y lamentablemente Exactamente. todo lo que toca la política pues se echa a perder de alguna u otra forma, ¿no? Sí, lo desgracia. Así Sí, sí. es. Bueno, Inés, de verdad que encantados con tu presencia el día de hoy. Como siempre es un gusto entrevistarte y las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestra audiencia. Sí, claro, que no se olviden de suscribirse al canal Venezuela Provincial y al canal de Res Hispánica. Así es. Bueno, darle me gusta a este vídeo si le gustó y compartirlo, ¿no? Para llegar a más público, Exactamente. igualmente con los vídeos de Res Hispánica. También recordamos, Inés, que los artículos de Venezuela Provincial, nuestros artículos de investigación histórica, pueden verlos en nuestras redes sociales que están en Facebook e Instagram. Y bueno, también aprovechamos para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinadores, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, eh, Juan Cristóbal García, Lomé Lizán, Domingo González y José Alberto Gil Martínez. Y si quieren ser mecenas y patrocinadores de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. No sé si Red Hispánica tiene Patreon todavía, Inés. Todavía no estamos en esto, todavía no. Estamos a ver cuándo lo lanzamos finalmente. Bueno, seguro están pendientes por ahí por las redes sociales de Red Hispánica, en su canal de YouTube, que ellos hacen un gran trabajo por todo lo que es la divulgación, ¿no? De estos temas culturales de la hispanidad. Así que bueno, Inés, te mando un fuerte abrazo y Venezuela Provincial es tu casa para cuando quieras hablar de Encantada. estos temas que tanto nos une la hispanidad. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a vuestra disposición. Gracias, Inés. Hasta pronto. Adiós. Adiós.